Radio Nanintic y ANP Radio presentan Dialogando, programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa Dialogando, a esta segunda etapa. Estamos muy contentas de ingresar nuevamente a cada uno de sus hogares y que la familia de Dialogando siga creciendo. Ya se integra, por ejemplo, el doctor Tomás Gálvez con una secuencia muy importante, gracias a Govisión. Él es oftalmólogo y va a acompañarnos cada sábado con una secuencia. La secuencia de hoy va a hablar sobre la miopía. ¿Es una pandemia mundial o rumbo a una pandemia mundial? Mucha atención y mucho cuidado también respecto a este problema de salud visual que nos va a explicar en su secuencia. También se integran dos destacados jóvenes universitarios a nuestro equipo y van a tener una secuencia de notas y reportajes. Me estoy refiriendo a dos jóvenes, futuros profesionales, colegas, Ángelo Marchena y Stephanie Suaznavar. Bienvenidos al programa. Hoy ellos comparten una interesante nota que nos van a refrescar la memoria en un día como hoy. Y hablando de un día como hoy 22 de agosto, se conmemora el Día del Folclor, el Día Mundial del Folclor. Una fecha para reflexionar de qué estamos haciendo como ciudadanos, una fecha para también llamar a reflexión a las autoridades de este quehacer cultural, por ejemplo, cómo se ha venido promoviendo todo ese trabajo para visibilizar el folclor en la dimensión integral de la palabra, del significado real. Así es que la próxima semana estaremos realizando una nota, un reportaje, gracias a nuestros jóvenes que se integran al programa, sobre el folclor. ¿Qué es el folclor? ¿Cómo miramos al folclor? ¿Por qué conmemoramos el folclor? ¿Y qué es lo que a veces dejamos de lado o no lo queremos ver cuando se trata de hablar de esta fecha muy importante? Que está en el calendario, es verdad, pero no basta ello. Necesita inversión, necesita un presupuesto, necesita querer más a nuestra tierra en el marco que involucra a todas sus diferencias, a toda su cultura, a toda su integración.
empezamos el programa Dialogando y luego tendremos una entrevista, amplia entrevista en realidad, con la licenciada Marisa Maguiña desde Madrid, España. Conversamos sobre la realidad sanitaria de nuestro Perú y la de España, cómo están manejando la pandemia en esa ciudad, cómo nos miran desde esos países nuestros amigos paisanos que radican allá, muy preocupados también por nuestra realidad. Está con nosotros a partir de la fecha el doctor Tomás Gálvez. Él es médico oftalmólogo y va a estar a cargo de la secuencia gracias a Go Visión. ¿Y qué nos trae para el día de hoy en este programa inaugural de la segunda etapa, la miopía epidemia mundial? Doctor Gálvez, muchas gracias por integrarse a este equipo de Dialogando y de hecho va a ser muy importante su presencia cada sábado. Buenos días. Hola a todo el equipo de todos nuestros oyentes de Dialogando. Es un placer volver a estar con ustedes y compartir un poco de consejos para llevar mejor esta cuarentena y sobre todo proteger los ojitos y los ojitos de nuestros niños. El día de hoy vamos a hablar, como dijo Gladys, sobre la miopía, una epidemia mundial. La miopía es uno de los 3 trastornos refractivos más comunes que hay. Tenemos, por un lado, la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. La miopía, para decirlo en términos sencillos, es aquel que de lejos ve mal, pero de cerca sí puede ver bien. ¿Cómo detectamos un niño que tiene miopía, una persona que tiene miopía? Pues porque coge los objetos y los tiene muy cerca de sí para poder leer. El hipermétrope, por el contrario, suele alejar los objetos para poder leerlos. Y el astígmata es el que ve bien, pero en distancias intermedias. Dentro de la miopía, tenemos un tipo de miopía que conlleva muchos riesgos a la salud ocular. Esta miopía se considera miopía magna cuando la medida es mayor de 6. Si esta miopía se presenta o aparece en la adolescencia, pues no suele tener tanta progresión. Si se presenta en la infancia y en la niñez, suele avanzar rápidamente y se vuelve una miopía que, con el devenir de los años, aumenta el riesgo de desprendimiento de retina, de catarata y de glaucoma. Por eso es importante que nosotros evaluemos a los niños desde edades muy tempranas. En mi caso, durante todo el tiempo que trabajé en el Hospital del Niño de San Borja, en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, nosotros llevamos una estrategia para detectar de manera temprana. Evaluábamos a los niños desde recién nacidos y a edades tan cortas como el 1 año y medio o 2 años, ha habido veces en que hemos prescrito lentes, porque los niños ya nacían con una miopía. Si bien tiene un componente genético, también se ha visto que hay un componente ambiental. ¿Qué cosa ha cambiado a lo largo de los años? Ha cambiado pues que ahora hacemos más trabajo de cerca en el computador, ahora tenemos dispositivos electrónicos como los celulares y la gente suele comprar pantallas cada vez más grandes, ¿no? Ya no son los antiguos televisores de 30 pulgadas, de 40, ahora la gente quiere 55 o 60 pulgadas. Y tenemos a niños que desde muy temprana edad se ven expuestos a estos dispositivos electrónicos. Ellos muchas veces se acercan demasiado a estos o tienen el celular todo el día pegado ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando todo el día estamos con el celular pegado? Se produce un exceso de acomodación, es decir, forzamos al ojo a tener los objetos cada vez más cerca y pegados. Si un niño ya tenía la predisposición de miopía o ya tenía miopía, al todo el día, muchas horas, estar con los objetos muy cerca de él, la miopía va a tender a crecer. Esto por ello se llama una epidemia mundial de miopía. Países como Asia, países de Asia como China mismo, Taiwán, Hong Kong y Singapur han desarrollado estrategias específicas para prevenir y controlar esta miopía, porque ellos empezaron este tema hace bastantes años, de hace más de 20 años, ven que cuando estos jovencitos o niños que empiezan con una miopía de -1, -2, -3, va aumentando hasta -10, aumenta su riesgo de complicaciones, ¿no? Y muchos de ellos terminan con desprendimiento de retina y terminan con ceguera ocular.
Por ello es que se ha planteado intervenir a la infancia con un diagnóstico temprano. Es decir, debemos llevar a nuestros niños, desde nacidos deben pasar una evaluación oftalmológica y al año para evaluar cómo está. Y antes de entrar al colegio, a los 5 años, el niño colabora suficiente para hacerle todas las pruebas diagnósticas que se necesita para saber si tiene miopía. Doctor, ¿tenía Quería, usted una? Sí, por favor, quería comparte. mostrarles algunos datos sobre esto. Como le comentaba Gladys, yo trabajo en GoVisión, Ver Bien para Vivir Mejor, y hoy día seguimos con el tema de la miopía. Cada vez vemos más niños que están así, pegados a la tablet, y cuando se reúnen ya no juegan como solían jugar, sino están jugando juegos en línea muchas horas al día. Tenemos incluso hasta este pequeñín que no debe rondar los 2 años y está pegado ahí al celular. ¿Cuál es el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos para un niño de 2 años? Debe ser 0, según la Academia Americana de Pediatría, 0 minutos al día. Y a partir de los 2 a 5 años, máximo media hora, tal vez 1 hora máximo. Sé que algunos dirán, oye, en el confinamiento ahora nos han obligado a las clases en línea, a participar de actividades educativas en línea. Sí, pero debemos promover el desarrollo de actividades que le permitan mirar al horizonte al niño. Y esto no se repite solo acá en Perú, sino en todo el mundo. ¿Y en qué terminan? En que antes de los 5 años ya estemos indicando nosotros lentes a estos pequeñines. Esta realidad, si bien era más en Asia, como ven, con cifras del 47 al 50%, se estima que para el año 2050, Latinoamérica pase de un valor de 23% de miopes a 53%, con un aumento gradual desde el 2000, que estábamos en 22%, ahora estamos en 33%, y se espera que para el 2050 tengamos a la mitad de la población miope. Por ello debemos intervenir de manera temprana, y hay ahorita una estrategia que es echarle unas gotitas de atropina a los niños una vez al día y hacerles seguimiento. Y se ha probado de que este tratamiento logra disminuir la progresión de miopía. No la va a curar, pero va a disminuir. También en algunos países lo que se busca es, se buscaba que en los pupitres de los niños se les ponga una suerte de división para evitar que ellos apoyen la cabeza sobre la carpeta y estén copiando a menos de 10 centímetros de su respectivo cuaderno. Todas estas estrategias deben ser evaluadas por un profesional del área, que sería un oftalmólogo, y si pueden, ir a consulta con un oftalmólogo pediatra. Yo en mi consulta particularmente veo muchos niños y los trato con miopía y hemos logrado controlar la progresión. Esto es lo que queríamos compartir por ahora. Estamos llanos a sus preguntas, sus consultas a través de las redes sociales de Dialogando, y espero que nos veamos en el siguiente espacio que tengamos para seguir compartiendo consejos sobre la salud ocular. Gracias, Muchas Gladys. gracias. Muchas gracias al doctor Tomás Gálvez y gracias a GoVisión también. Hola amigos, bienvenidos al programa Dialogando. Un año, hemos cumplido un año en la Asociación Nacional de Periodistas, y nuestro agradecimiento a todo el equipo que trabaja también con nosotros. Y bueno, hoy tenemos en esta segunda etapa una invitada especial desde Madrid, España. Se trata de una destacada y reconocida profesional de la salud, la licenciada Maritza Maguiña Ramírez, peruana, angallina, que está haciendo patria pues en España. Su experiencia profesional la inicia en el Hospital Naval de Perú, luego en el Hospital Guillermo Almenara, y posteriormente ya pues se ubica en Madrid, en la Clínica Ruber de Madrid, en el Servicio Madrileño de Salud SERMA hasta la fecha. Es un gusto tenerte en el programa, Maritza, un placer, porque no solo vamos a hablar sobre las temáticas que nos preocupan, lo más inmediato es el tema del COVID, pero también hay otros puntos muy importantes de tu dominio como profesional. Bienvenida al programa. Muchas gracias por esta bienvenida. También agradezco encarecidamente esta invitación a poder participar un poco de los pocos o muchos conocimientos que tenga, de mi experiencia profesional, y espero poder aclarar algunas dudas y ayudar a la gente que nos escucha. ¿Cómo te recibió Madrid?
luego de tener experiencia laboral en Perú, partes hacia España. ¿Cómo viste el sistema sanitario entre el Perú y España? ¿Existen brechas considerables? En efecto, yo emigré en enero del año 1991. En ese momento en España hacía mucha falta profesionales de enfermería, de tal manera que tuve la suerte de trabajar en mi campo. En España me sorprendió, yo venía en un momento muy crítico para el Perú, a finales del 90, principios del 91. Había trabajado en el Hospital Naval, en el Hospital Alcalá, casi 10 años de experiencia como enfermera en el Perú. Empecé aquí, me abrieron las puertas en la clínica Ruber y allí pude observar, ¿no?, la diferencia, pero a nivel de insumos, vamos a decir. Como profesional no hubo problema porque los estudios eran los mismos, los nombres podrían variar un poco, pero en esencia era lo mismo. El problema era que aquí había bastante para poder trabajar, en cambio en Perú en ese momento faltaba. Entonces el cambio fue para bien en ese aspecto y voy a decir pues que yo me sentí muy bien recibida. Mis supervisores, el director del hospital, los médicos, los demás compañeros me arroparon y mi experiencia fue muy buena y ahí pude seguir desarrollándome. Vamos a partir sobre cómo manejar en un espacio tan riesgoso ese tema, no solo a nivel de implementos, sino también de la seguridad como profesionales. A partir del año 1995, ¿no?, se legisla y sale a la luz la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la cual exige que haya profesionales que se dediquen al control de los riesgos en los trabajos. Por el trabajo siempre, el concepto del trabajador era yo tengo que ir a trabajar y lo importante es trabajar y que me paguen y lo que conlleva lo asumo. Pues el concepto cambia porque uno trabaja para vivir, es cierto. Sin embargo, no puede dejarse la vida en el trabajo. Esto a cualquier nivel de trabajo, es decir, en cualquier sector, llámese sanidad, llámese administración, llámese minas, en cualquier sector no se puede dejar uno la salud por el trabajo. Nosotros, por ejemplo, en ergonomía, si lo aplicamos a una oficina, un trabajador tiene que tener sillas adecuadas, computadoras adecuadas. ¿Por qué? Porque una mala silla, por ejemplo, puede dar lugar a enfermedades lumbares. Una mala visualización de las pantallas puede dar lugar a problemas de visión, a problemas de dolor de cabeza y demás cosas, y más complicaciones. Es por poner un ejemplo. Y en sanidad, pues, estamos expuestos a riesgos biológicos, químicos, radiaciones y demás. ¿Cuál es la obligación del empresario? La empresa tiene que proporcionar los medios a los trabajadores para que puedan trabajar sin arriesgar su salud. Y también el trabajador es responsable de usar estos medios. Entonces, bajo esa normativa están absolutamente obligados, tanto instancias públicas y privadas. Eso es. Existe una inspección que si no se cumple, pues tiene que actuar a demanda de los delegados de los trabajadores. En todos los trabajos de más de 50 personas existe un comité de seguridad y salud que es paritario. Una parte, la mitad son delegados del personal y la mitad son delegados de la empresa. Es allí donde se
teniendo en cuenta la ley, pues se establecen los protocolos y normas para el funcionamiento de la empresa, ¿no? Se estudia y se hacen los planes y programas, ya no solo del momento, sino una planificación anual de la prevención de riesgos laborales. Ay, hace unos días estaba revisando un medio regional y denunciaban cómo a inmediaciones del hospital habían arrojado desechos del centro hospitalario y que incluían en estos tiempos pues el tapabocas, los guantes. ¿De qué manera se cuida en España? ¿Cómo se maneja con estos residuos eh, que elimina, como es natural, el trabajo hospitalario? Bueno, también forma parte de la ley de prevención de riesgos, ¿no? Es la distribución de los residuos. Existe, por ejemplo, si hay residuos altamente contaminantes, van a un contenedor especial. Si hay residuos biológicos, pues también van a otro contenedor, y los que son asimilables a la recogida de residuos urbanos, pues van a otro contenedor. Paciente adulto Eso mayor. Está programado también por, es decir, pues aquí se programa, se planifica y centros donde pueden ir los adultos mayores en todos los centros a compartir entre ellos, donde se les ejercita tanto intelectualmente, es decir, ejercicios mentales, se les hacen talleres, se les brinda el medio para que puedan interactuar entre ellos, siempre con supervisión de geriatras, de gerocultoras y de personal de asistencia social, ¿no? Entonces, el adulto mayor no está confinado a un rincón de la casa, sino que sale, interactúa y está al día. Eso es en la parte, pues, de la promoción de la salud, ¿no? De la promoción de la salud física y mental. Luego, el adulto mayor que no se puede valer en su casa, generalmente va a residencias donde les brindan también todo esto. Sin embargo, pues eso ya depende del estatus económico, porque hay residencias, digamos, públicas y residencias privadas. Sin embargo, no tienen que desear mucho las públicas de las privadas, ¿no? Porque tienen muy buenos profesionales que los atienden y los asisten, porque ya son, en su mayoría, pacientes que necesitan algún tipo de asistencia, es decir, son dependientes. Y luego en el hospital, pues aquí sabemos que la ancha base poblacional es anciana. Entonces, generalmente en las épocas de invierno o ahora, por ejemplo, con el COVID, son una población muy sensible de riesgo y, claro, tenemos que brindarles toda la ayuda, todo el trabajo dirigido a ellos, especialmente porque son personas muy sensibles con sus características propias de la edad, que no pueden ser tratadas como adultos. Sus órganos ya no están jóvenes, ya han pasado muchos procesos y muchos de ellos tienen multipatologías. Ahora, los adultos han sido los que han sacado adelante este país. Este país salió de una posguerra. Entonces, los adultos mayores, hablamos de las personas de más de 80 años, han sacado adelante, han trabajado mucho para poder sacar adelante este país. Aquí y en todos los sitios, ¿no? Nosotros recordamos en nuestro país, en Perú, también nuestros padres y nuestros abuelos que han luchado bastante para poder conseguir lo que hoy disfrutamos. Entonces, hay que reconocer de alguna forma que ellos tienen un lugar muy importante en la sociedad, y aunque sean mayores y no tengan las mismas capacidades físicas que antes, todavía nos pueden aportar mucho de su experiencia, ¿no? El COVID es un tema de estos tiempos. España, Perú y el mundo viene afrontando. En Perú, te comento, ya estamos más de 140 días
con todo este proceso de protección, prevención, cuidándonos en casa y saliendo lo menos posible, porque el estado de emergencia que nos limitaba a salir, por ejemplo, y ya no lo tenemos en Lima, pero otras regiones sí. ¿Cómo miran ustedes este incremento de casos en Perú desde España? La virulencia de este virus, la forma de propagación, sus características son las mismas. Sin embargo, es el sistema sanitario el que difiere. Aquí en España tenemos un sistema sanitario, uno de los mejores del mundo. Es un derecho universal a todo español y residente. Y aún así colapsó en los momentos del pico de infectados, ¿no? En Perú, donde hay menos medios, me supongo que afecta más porque no todos pueden beneficiarse del uso de los medios, ¿no? Digamos, los más graves de los medios hospitalarios. Aquí las UCIs, que tenemos muchas y con muchas camas, con todo, colapsaron. O sea, hacían falta ventiladores mecánicos, hacía falta profesional entrenado, porque no cualquiera puede trabajar en una UCI. Y se adaptó un hospital de campaña en Madrid, específicamente el IFEMA, que es un centro de convenciones, de ferias, ¿no? Allí se hizo un hospital de campaña a donde se trasladaban un grupo de pacientes para descongestionar las UIs y los demás hospitales. Por otra parte, el Sistema Nacional de Salud, es decir, se decretó que todos los servicios de salud, incluidos privados y públicos, pasaban a disposición del Estado. Es decir, que ya no iban solamente a los hospitales públicos, sino que los pacientes, cualquiera que sea su condición, es decir, aunque no estén asegurados como privados, podían hacer uso de los hospitales privados. Tú has conocido la realidad en Perú. Muchos hospitales no tienen disponibilidad de camas. Hay pacientes que están en los pasillos suplicando, implorando de que se les acomode, se les dé un espacio, pero tampoco el profesional de salud puede hacer nada porque no se cuentan con las camas. Forzar que alguien se mejore y deje libre esa cama para poder acceder, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ya desde estas diferencias, estas brechas como profesional de la salud, con vocación? ¿Cómo miras al Perú ahora? ¿Qué necesitamos los peruanos? ¿Qué necesitan las autoridades de salud para atender mejor a sus pobladores? Sin salud no hay producción, sin salud no hay nada. Entonces se tiene que mirar la salud. Este es un llamado de atención. Es un llamado de atención para fortalecer el Sistema Nacional de Salud. No nos puede pillar de esa forma en este caso ha sido el COVID, no sabemos lo que vendrá después. Sin embargo, hay que fortalecer y sobre todo fortalecer la atención primaria, lo que es la prevención, educar a la población en hábitos de higiene, hábitos saludables para prevenir enfermedades. Ese es el primer punto. Y luego, una vez que la enfermedad ya ha llegado, pues tener un sistema de salud que pueda hacer frente a estas enfermedades. Es disponer parte del presupuesto para mejorar los hospitales, para mejorar los recursos, ya sea tanto humanos como materiales a nivel hospitalario. Sin embargo, tengo que puntualizar en la labor preventiva. Es muy importante la atención primaria, que es la que evita que llegue el paciente al hospital. ¿Cómo ves tú las intervenciones? Muy bien, quizás desde la perspectiva profesional de salud,
pero también otro equipo extraordinario lo constituyen los comunicadores para la salud, que van a comunicar las estrategias, las medidas de prevención, por ejemplo, en ese país, cómo se ha trabajado el tema mediático y las formas de prevenir para evitar esta enfermedad. La comunicación es importantísima. Los comunicadores son los que llegan a todos los hogares. El profesional de la salud llega si el paciente viene a buscarnos, el usuario viene a buscarnos. Sin embargo, los medios de comunicación llegan a todos los hogares y a todo el que enciende un aparato de televisor, el YouTube o la radio, cualquier tipo de emisor. Es importantísima la acción de los comunicadores. Son los que van a cumplir la labor justamente de prevención. Hay que evitar la sobreinformación, sobre todo en la parte de, digamos, en la parte que al paciente le vaya a dar pánico, miedo, porque no tiene por qué llegar a ese extremo. O sea, hay un porcentaje muy bajo que es el que se enferma gravemente. Sin embargo, un alto porcentaje es asintomático o tiene síntomas leves. Allí es donde funciona la prevención, es decir, la información. Como te decía, hábitos higiénicos. En el caso del COVID se disemina por el aire, entonces el distanciamiento de seguridad, evitar estar a 1 metro entre persona y persona, porque uno no sabe si es o no es. Si tú no tienes síntomas, no puedes saber si estás infectado o no. O tal vez estás incubando la enfermedad. No puedes saberlo. ¿Cuál es la forma de prevenir? Evitando estar menos de 1 metro cerca a la otra persona. Luego, la ayuda también de la mascarilla o cubrebocas, ¿no? Esa hace de barrera para que las gotitas no lleguen a la otra persona. Y la higiene de manos, la principal. Las manos son un elemento que transportamos sin darnos cuenta todo lo que tocamos de un sitio a otro. Entonces es importantísima la higiene de manos. Agua y jabón. Siempre agua y jabón. Ahora, en casos de que no tengamos a disposición el agua y el jabón, pues las soluciones hidroalcohólicas también sirven para el aseo. Otros de los inconvenientes que vemos es que no sabemos utilizar adecuadamente la mascarilla. No sé si tú observas allí, o sea, consideramos que solo me cubre la boca y ya estoy prevenida, pero la nariz lo dejamos al aire, cuando deberíamos de proteger desde ese espacio, ¿verdad? En efecto, todas las vías aéreas pues son la nariz y la boca. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Entonces hay que cubrir totalmente lo que es la nariz y la boca. Luego, las manos hay que evitar no solo tocar la superficie, sino tocarse la cara. Porque si te tocas el ojo tiene mucosas y también va a ser una puerta de entrada. Por eso es importante evitar tocarse la cara con las manos sucias, ¿no? La distancia social, yo no diría distancia social, porque podemos acercarnos socialmente por este medio, por ejemplo, pero sí es la distancia de seguridad. Hablamos de distancia física. Luego, cuando eso son medidas preventivas, aparte una buena alimentación para fortalecer nuestro sistema inmune, porque el sistema inmune es el que nos va a proteger o va a hacer que si cogemos la enfermedad sea menos grave. La alimentación es fundamental también, ¿no? Mantener nuestras defensas quizás adecuadas para alejar de todas maneras esta enfermedad. Hace un tiempo escribí sobre la importancia de lavarse las manos, cómo había generado en los 90, cuando se tuvo que lidiar con el cólera, cambiamos el chip e hicimos que también se posicione en nuestra memoria colectiva la importancia de lavarse las manos. Y es tan eficaz y fundamental para prevenir las enfermedades, y en esta oportunidad, lógicamente, se ha retomado
y quizás actitudes que no se estaban practicando, lo hemos vuelto a asumir y que esperemos que se quede para toda la vida en nuestra práctica diaria, ¿no? Es importante porque muchas enfermedades se transmiten justamente por las manos, porque las manos, si uno ve con una lupa, si no están limpias, Ni imaginarnos. Y bueno, es importantísimo y practicarlo en el día a día, ya no solo por esta enfermedad, sino en el día a día. Y luego, para el sistema inmunitario es importante también la higiene mental. Vamos a hablar sobre ese tema. ¿Cómo manejamos eso? Y iba a venir esta pregunta a propósito. Se han reportado noticias muy lamentables respecto a profesionales de la salud que la están pasando mal emocionalmente e inclusive algunos han llegado al suicidio. ¿Cómo entendemos esta enfermedad desde esa perspectiva mental? ¿Cómo nos preparamos, Maritza? Pues es importante de cara al, digamos, los usuarios, las personas, lo primero es evitar la sobreinformación, como te he dicho, es saber la prevención, en caso de tener síntomas, acudir a los profesionales y, bueno, vigilarse día a día. Sin embargo, no siempre hay buena información, sino que hay de todo tipo de información. Es decir, es preferible, si tú estás confinada, pues hacer cosas que hace mucho que no hacías porque no tenías tiempo. Luego, retomar las relaciones familiares, ¿no? A veces por los trabajos, por los quehaceres, las clases escolares de los niños, las preocupaciones de la rutina, hay poca interacción en las familias. Es el momento ahora de recuperar esa interactuación, padres e hijos. Muchos aquí se volvieron a conocer, que hacía mucho sí. Que no se veía, o sea, no hablaban y no sabían. No compartían también, ¿no? Por ejemplo, un almuerzo familiar sin la preocupación del corre-corre, quizás hasta compartir la elaboración de los alimentos. Nos ha cambiado la vida. Eso es importantísimo, compartir, aprender juntos, establecer rutinas en casa, ¿no? Para no dejarnos llevar por los malos pensamientos, vamos a decirlo así. Eso es higiene mental. Establecer rutinas, hacer ejercicios dentro de casa. Si tienes escaleras, subir, bajar escaleras, bailar con tus hijos poniendo la tele, por ejemplo, en YouTube, un baile, algo que les guste a todos. O ejercicios bailar por ahí, ¿no? También, eso es. Luego la lectura, pintar, dibujar, hacer cosas juntos. Y bueno, mucha gente está teletrabajando. También el teletrabajo pues tiene sus convenientes y sus ventajas y sus desventajas. El teletrabajo hay que seguir trabajando, es importante en esta época, pero también hay que darnos nuestro tiempo para nuestra vida familiar. Sin llegar al estrés, porque en realidad en el teletrabajo se trabaja doble, más que la presencial. No hay horarios, por eso es importante. Luego, en cuanto a los profesionales de la salud, me hablabas y en efecto nos afecta bastante, aunque parece que estamos hechos de otra manera, de otra madera, porque siempre estamos en contacto con la enfermedad, con el dolor, con lo malo de la vida. Sin embargo, no estábamos preparados para este volumen, para esta impotencia de decir, no llego, no puedo, se me va de las manos. Era todo tan nuevo que mucha gente aquí lo recuerda como una pesadilla tremenda que no quiere volver a vivirla. Si bien es cierto, ahora está habiendo un rebrote importante, pues se debe sobre todo a los jóvenes que no se han concienciado mucho de que se había superado una fase, sin embargo el virus seguía ahí y que había que actuar con responsabilidad. Han salido, se han reunido juntos, es decir, sin mantener las distancias, sin mantener los cuidados mínimos,
y luego discotecas, y luego conciertos, pero sin tomar medidas, porque sí, puede haber, pero mientras estés con tu mascarilla, guardes tu distancia, ¿por qué no asistir a un concierto? Porque aquí se han autorizado conciertos, pero hay evidencia de que hay jóvenes que no han respetado esas distancias. Se autoriza, pero Con responsabilidad, ¿no? Mire, en Perú también estamos muy preocupados por el incremento, el rebrote, no solo en la capital, sino en las regiones del país. Y es que, tú lo has dicho, hay un grupo de población que se nos liberó y nos dio la posibilidad de salir de casa y no estar confinados las 24 horas. Eh, los establecimientos, las tiendas grandes de ropa se aglomeraron y nuevamente está en este proceso. Yo considero que debemos ser más responsables, no solo porque nos queremos y queremos a nuestro entorno más próximo, que es la familia, sino también al del vecino, que si yo contagio a uno, estoy contagiando no a uno, sino a toda una familia, y eso ya, no sé si se requiere cambiar un chip y ponernos en el lugar del otro, ser más empáticos y solidarios. Solo así entenderemos que esta enfermedad no se combate uno solo, es toda una comunidad, ¿no? Eso es totalmente cierto. Es conciencia de toda la población, de que no solo eres tú, está tu vecino, está el padre o el abuelo de tu vecino, ¿no? Está tal vez el tío que tiene un proceso oncológico y que sin estar a tu lado va a sufrir de lo que tú lo que hayas transmitido. Hay que tener mucho cuidado, mucha responsabilidad y mucha solidaridad. ¿Alguna recomendación final, Maritza, respecto a este tema o al tema también que hemos hablado, ergonómico, de cómo el hecho de estar bien va a hacer que mi personal produzca mejor, trabaje mejor porque está plenamente con una salud adecuada, tanto emocional y física? Eso tiene que ver también con los resultados en los entornos laborales. Por supuesto, el personal, un trabajador que está bien físicamente porque sus condiciones de trabajo son óptimas, va a rendir mucho más. Eso es así, va a rendir mucho más y no solo rendir mucho más, sino rendir con salud, con alegría y con ganas. Entonces, siempre el saldo va a ser positivo, más que lo que se invierte, va a ser el resultado de tener bien dotados con todos los medios a los trabajadores. Y en todo tipo de trabajo, lo vuelvo a insistir, en todo tipo de trabajo, el trabajador no tiene por qué dejarse su salud, porque la salud física también, no solo la salud física, sino también la salud mental. Es decir, si tú estás bien físicamente y estás bien mentalmente, si trabajas a gusto, vas a estar bien y vas a rendir mucho más. Por otra parte, en cuanto a lo demás, en cuanto al COVID, vamos a seguir con nuestros cuidados, a tomar conciencia de que con esto vamos a vivir por mucho tiempo, no sabemos por cuánto, pero que esto se puede vencer siempre tomando las medidas necesarias y evitar la automedicación. Eso no lo había dicho, se me había olvidado, pero creo que es importante recordarlo. Si tienes síntomas, ponte en contacto con el profesional de la salud. No te automediques porque un medicamento no es que es bueno para otro, no tiene por qué ser bueno para ti. Los médicos son los que han estudiado para prescribir y son ellos los que tienen que prescribir porque tienen que ver tus antecedentes, tu historia clínica para saber si tú puedes o no puedes tomar esa medicación. Eso es lo que quería añadir. Gracias por estar en Dialogando, Maritza.
Te agradezco mucho esta invitación y espero contribuir, aunque sea un poquito, a la salud de todas las personas que nos oyen, y te agradezco de todo corazón y me pongo a tu disposición, Gladys, para cuando haga falta, cuando quiera. Muchas gracias. Esto es Un día como hoy en Dialogando con Ángelo Marchena. Y en esta oportunidad recordamos que en estas fechas, en 1820, el libertador don José de San Martín, al mando del Ejército Unido, se embarca desde Valparaíso rumbo al Perú, contando con 6 navíos y bajo bandera chilena y 4.118 efectivos, de los cuales el 50% eran negros libertos. Empieza la campaña de independización del Perú. Durante las siguientes semanas se ejecutó el Plan de San Martín, el cual consistía en fingir desembarcos en diversos lugares como Paracas, El Callao y Ancón, para después reagruparse en Huaura, al norte de Lima. Cabe resaltar que San Martín y compañía luchaban contra un ejército realista de 23.000 hombres repartidos por todo el Perú, y que ante los infructuosos intentos de llegar a un acuerdo de independencia del Perú con el virrey Pezuela, así como con el general de la Serna, se ejecutaron campañas simultáneas en la sierra y en la capital, derivando en la proclamación de la independencia del Perú el 28 de julio del año siguiente, 1821. Esto fue Un día como hoy en Dialogando con Ángelo Marchena. Radio Nanintic y ANP Radio presentaron Dialogando, programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Gracias por su sintonía.